Hola, mucho gusto, me alegra que estén aquí de vuelta. Mi alias es Alía y mi canal es Cosmovisión de Alía. Ahora por fin ya le puse nombre de lo que se va a tratar este video: cómo alquimizar las lecciones de vida. ¿Por qué llego a esta frase? Bueno, las lecciones de vida siempre se presentan en todas nuestras etapas de la vida. Siento que es algo como que es parte del ser humano y de la vida misma. Pero el cómo lo vamos procesando y el cómo lo vamos alquimizando sí queda en nosotros. O sea, hay cosas que son externas a nosotros que pasan, pero a pesar de ello, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer con lo que tenemos frente a estas situaciones? Y bueno, por eso es la razón por la que estoy tocando este tema de cómo es que yo lo percibo, cuál es mi análisis de este proceso, y esperando que alguien allá afuera le ayude o le haga clic o le complemente a cómo lo ven ustedes mismos, ¿no? Entonces, ¿qué es una lección de vida? Ajá, eso ya se los dije. Una lección de vida, pues es eso, aquello que situaciones que se nos presentan para nosotros de cierta manera seguirnos graduándonos en esta vida. Como cada prueba que se pasa es como, si la logras pasar es como una graduación, no como de que, pasaste esto y se te abren más puertas o el camino se va como a simplificar y cosas así. Dice, y por ejemplo, las lecciones de vidas, cómo se van desarrollando, yo las veo en tres fases, como si fuera una línea de tiempo. La fase del huracán, la fase del proceso y ya la fase del alquimista. Sí. Bueno, la fase del proceso estaría mejor un mejor nombre, pero bueno. Yo lo veo así en tres partes de cómo van sucediendo alrededor de nuestra vida dependiendo en la parte del camino en la que estemos. Entonces, dice, ok, ajá. Entonces, para mí yo lo veo en esos tres, como tres esferas. Y la primera esfera de la que vamos a hablar es de cómo son las lecciones de vida en la etapa del huracán. Para mí, esta etapa y esta esfera se trata cuando todo te pasa, ¿no? Es cuando no has tenido la conciencia o la claridad para empezar a hacer trabajo personal ni nada. Es cuando literal no has trabajado nada en ti o en todo lo que te está pasando. Es como de que, por eso la llamo la del huracán, porque todo está pasando, todo te está pasando. Y las lecciones suelen venir de maneras bastante fuertes. Van a haber varios casos que en realidad no sean tan fuertes, ¿verdad? Pero yo he visto que la mayoría de la gente, la verdad, gran parte de la gente sí lo pasa de maneras muy rudas. O sea, que las pruebas se te presentan como, digamos que en teoría la esencia de esa prueba sería como de que te resbalaste y te lastimaste y te raspaste la rodilla, como que esa debería ser la esencia de. Pero como tú estás en esa etapa y les digo, o sea, tú no tienes, luego aparte no tienes control de nada, por eso lo titulé así, porque les digo, o sea, todo te está pasando, porque no, primero pues no has sanado, no has concientizado ni nada. Entonces como que todo te pasa y te pasa, no tienes control de ello y todo pasa bien fuerte y así. Como les digo, volviendo al ejemplo de que se supone que nada más a lo mejor la esencia de esa prueba era de que te raspaste y aprender a mirar por dónde caminas, un ejemplo. Pero como todo sucede de manera muy fuerte, porque tú también a lo mejor estás muy volátil contigo misma dentro de ti, en tu interior, entonces como de que esa prueba, como debería haber sido, terminan volviéndose pruebas bien grandes y como bien exorbitantes. Poniendo de ese mismo ejemplo, digamos que esa era la esencia de la prueba y tú terminaste accidentado y terminaste en el hospital. Así es como se ven las pruebas en la esfera del huracán, de la prueba del huracán. Como que todo se hace bien grave y llegan a puntos estratosféricos, no sé si se pronuncia así, cuando, bueno, no hay necesidad de que llegaran a ese punto, ¿no? Ya sea dependiendo de que tú mismo lo provocaste para que así fuera, o las personas alrededor de ti provocaron que así fuera, tú estabas involucrado, o inclusive cosas externas fuera de ti que no hay manera que puedas controlar, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo. También pasa, como les digo, en la prueba del huracán, a lo mejor hay situaciones que se podrían resolver de manera muy sencilla, pero como tú estás en una fase muy volátil de tu vida y de ti, como que todo se va por muy, muy extravagante. Por ejemplo, digamos que con un vínculo directo ya había utilizado ese tecnicismo en un video anterior, en el video anterior.
digamos, con un vínculo directo. A lo mejor esta persona agarró algo tuyo, ¿no? No sé, que agarró tu mochila porque pues tenía prisa y tenía que llevar algo. Entonces, pues ya cuando vuelva, o sea, lo común sería como de que, oye, pues vi que tomaste mi mochila y yo lo necesitaba, pues te pido, ¿no? Que no lo vuelvas a hacer. Yo sé que es obvio, pero no está de más recordártelo. Yo sé que fue una emergencia, pero no lo vuelvas a hacer. ¿No? Al llevarlo así como muy sencillo, pero pues como hay detonantes y como es una persona o tú eres o los dos son personas que se detonan o andan muy volátiles, de algo tan sencillo como pudo haber sido una aclaración puede llegar a terminar hasta en violencia física o que ya no salieron nunca más y es como les digo, se llevan las situaciones a niveles muy exorbitantes porque ni siquiera estamos ni en proceso, es como de que estamos en ese punto volátil de la vida y nomás dejamos que las cosas fuertes pasen y pasen o que estas mismas pasan y pasan por la naturaleza de la vida que estamos llevando en ese momento. Entonces, de eso se tratan las pruebas en esa etapa. Ujú, ok. Y en la etapa ya no sé cómo lo nombré, bueno, en la etapa de la esfera del proceso, ¿cómo las vas llevando cómo van sucediendo estas lecciones de vida? Muy bien. En la esfera del proceso, pues ahí como que ya en las posibilidades y en las formas de la vida de cada quien es como de que ya agarras la onda y dices, no, de que no, bueno, yo siempre les voy a motivar a que si en medida de sus posibilidades pueden ir con un especialista, siempre eso va a ser lo mejor, de que si tienen el apoyo de un especialista, de que les pueda ayudar a sanar, de algún terapeuta, psicólogo, y así, ¿no? De que, bueno, ya, o que encontraste una manera para irte alquimizando, para ir transmutando o así, porque hay de muchas maneras allá afuera al final de cuentas. Entonces, cuando tú estás empezando como ya a ordenarte, como a tratar de tranquilizarte y cosas así, como que, o sea, tal vez tú no lo veas en ese momento porque es la etapa del proceso, es la esfera del proceso. Tú no lo ves en ese momento, te vas a dar cuenta después, ya que estés fuera de esa etapa. Pero en ese momento es como de que, como si los hilos invisibles que conllevan este mundo como que se empiezan a alinear, ¿sabes? Como lo que estaba fracturado se empieza como a desfracturar y se empiezan a alinear los hilos, muy a lo invisible, pero tú no lo notas porque estás en la esfera del proceso. Entonces las cosas se empiezan a alinear y las cosas empiezan a pasar de maneras como un poco más tranquilas o si te siguen pasando pruebas como que pueden ser fuertes, pero esas pruebas ya están ahí como para hacer un parteaguas y tengas ese salto cuántico de tiempo, ¿no? Para hacer un parteaguas y que ya no y ya puedas superar la etapa del proceso del huracán. Porque en esta etapa tú apenas te estás alineando, te estás acomodando, de que piensas de que, bueno, estoy en mi etapa del plan de escape, de que, bueno, voy a quedarme este trabajo un tiempo más y ya hice mi estrategia y demás para ya salir de aquí, tener otra clase de vida. O o que vas a hacer un cambio de vivienda, de que bueno, estoy arreglando mis cosas ahí con calma y pues ya después en esta etapa, en este tiempo, pues yo ya me voy a poder retirar y ya voy a tener una vida un poquito más tranquila y así. Es donde estás empezando a hacer cambios. Entonces es muy probable que se te sigan presentando pruebas en teoría no fuertes, sino pruebas que son de que si las pasas, es un parteaguas y te vas a otra línea de tiempo donde tú ya estás más tranquilo, donde estás en un mejor ambiente, donde tú estás siendo mejor contigo mismo, ¿no? Y así. Entonces, estas pruebas sí pueden ser todavía fuertes, pero es muy importante que te des cuenta en qué esfera estás. Si apenas estás en la esfera del huracán, es como de, ok, todavía estoy aquí, todo me está pasando. Entonces, este es mi momento para agarrar conciencia y qué es lo que está en mis manos para empezar a cambiar esto, ¿no? Entonces, cuando ya agarras la onda, ya estás en la esfera del proceso de que, bueno, ya voy a estar haciendo mis planes, mis etapas, mis cálculos para hacer ese salto cuántico, ¿no? De ya cambiar esa vida del huracán y ya empezar a acomodarnos para tener otra mejor etapa en nuestras vidas.
Entonces, como les digo, aquí todavía se van a seguir presentando pruebas, pero después de estas pruebas son tu parteaguas, o sea, de que las cosas ya cambian, tu relación con los demás, con cómo enfrentas las situaciones y todo esto, ¿no? Digamos de que tu prueba del proceso es eso, ¿no? El salir de tu trabajo, porque tiene muchas cosas que tú dices, no es algo que yo quiero seguir viviendo y va, esa es tu prueba del proceso, el cómo llevas a cabo para poder salirte e irte a dar ese salto cuántico. Esa es una prueba del proceso, ese es un ejemplo. O también digamos que hay situaciones que pueden llegar a ser muy incómodas, pero es lo que les digo, digamos que una persona te está tratando de una manera bastante desagradable y digamos que tu prueba es saber cómo cortar esa situación y poner tus límites, ¿no? Y ya digamos que lo haces, esa es tu prueba y ya a partir de ese momento tú ya tienes la valentía para mostrar tus límites en las relaciones, sean de trabajo, sean de vínculos directos, sea de lo que sea, cualquier tipo de vínculo, ya es como de, ok, ya. Ya a partir de esta situación desagradable supe poner un alto y entonces así te empecé a agarrar a todos los demás, vámonos, ¿no? Hasta que tengas relaciones que sean más armoniosas contigo. Y después de ese ya sigue de cuando ya estás en la esfera de la alquimia, cuando tú ya eres el alquimista. Para esto, pues tú ya pasaste todas estas pruebas de la esfera del proceso y ya las supiste sobrellevar y pues ya hiciste tus respectivos cambios y demás. Cuando tú estás en la etapa, en la esfera del alquimista, tú, y como les digo, de eso se trata ser un alquimista, saber transformar situaciones para un bien mayor para ti. Entonces, cuando tú estás en esta esfera, hay personas que, bueno, yo he conocido alguna historia de personas que sí han podido salir de la Matrix. He conocido la historia de algunas personas que llegaron a un punto en el que ya era literal mínimo o cero el seguir viviendo situaciones en las que se les presentan como una lección de vida como muy incómoda. Y pero para llegar a ese punto, pues primero es esto, ser un alquimista, transmutar, alquimizar situaciones, vínculos con personas y demás. Y digamos, aquí tú ya estás como más sereno, bien enfocado y cómo sobrellevas las cosas. Entonces, cuando estás en esta etapa, eso no significa que los demás como que que toda la gente a tu alrededor esté en la misma esfera vibracional. Estas personas van a seguir haciendo lo suyo, con lo que saben, con lo que crecieron y con todo. Pero aquí lo que ya va a cambiar es cómo lo sobrellevas tú. Entonces, digamos que, por ejemplo, por razones que tú quieras, se te presentó una situación, una persona muy incómoda, pero como tú ya eres un alquimista, ya sabes cómo en un segundo sobrellevar esa situación o cómo alejar esa situación o terminarla, lo que vaya dependiendo de cada quien. Entonces, eso ya es como les digo, o sea, tú ya eres un maestro de alquimizar, tú ya eres un maestro de la transmutación. Entonces, estas cosas ya no duran lo que hubieran durado en la etapa del huracán, por ejemplo. Digamos que en la etapa del alquimista tú viviste una situación, pues acá como que ahí como que sí te sorprendió que pasara. Y en la etapa del alquimista a lo mejor digamos que te tomó muy poco tiempo, ¿no? Como que a lo mejor hasta unos días, bueno, dependiendo de la gravedad del asunto, ¿verdad? Normalmente las situaciones del día a día pues ya ni las sientes, es como de así, bueno, del día siguiente, bueno, ya next, ya pasó. O en ese mismo día sueltas, va. O cosas que a lo mejor en la etapa del huracán te hubieran llevado años poder sobrellevarlo, procesarlo, o que tal vez en la etapa del proceso te hubiera llevado meses o así, ¿no? En la etapa del alquimista, entonces ya es algo que te pasa en días como de, bueno, esto pasó, chales. Bueno, la vida sigue. Da un poquito de risa que lo diga de esa manera, pero cuando ya lo vives te das cuenta que en realidad es así. Y que el sufrimiento, porque una cosa es el dolor de cuando te pasan las situaciones, inevitablemente somos humanos, a lo mejor en ese momento pues va a doler honestamente. Pero, ya el sufrimiento, la duración del sufrimiento ya es como que muy, muy poca. O sea, les digo, dependiendo del impacto y la situación a la que te enfrentas, a lo mejor hasta ni siquiera te va a doler. A veces, bueno, pues bueno, ni modo va. Y seguimos. O a lo mejor así, no manches,
estuvo fuerte, me va a tomar unos días. Y ya pasaron los días y bueno, ya todo bien, sigamos adelante, todo bien, todo tranqui. O inclusive ya vas a poder sobrellevar tus cosas del día a día a pesar de esa situación inesperada o incómoda que te pasó, de que bueno, pues estuvo fuerte ese asunto, pero pues sigamos con las cosas o así. O mejor aún, como tú ya estás en la etapa del alquimista, en la esfera del alquimista, tú ya sabes cómo contenerte y cómo sobrellevarte cuando ya te llega como mucho al corazón, ¿no? De que, esta situación pues sí me pegó mucho, me voy a tomarme mi espacio, voy a ser paciente conmigo, voy a consolarme, voy a darme esta etapa del silencio. O sea, tú ya eres un maestro, vas a saber cuándo consolarte, cómo apapacharte, cómo contenerte y vas a también saber cómo actuar, de que, ok, tengo que ponerme manos a la obra, o bueno, voy a ser directa y clara en esta situación, con esta persona. Ya las cosas son muy, muy, muy diferentes. Porque ya lograste la maestría a base de haber pasado la esfera del proceso. Saber cómo abrazar y discernir, cómo abrazar situaciones que pasan, de que bueno, pues con mucho amor, ¿no? Y de todas maneras las situaciones que tengas que discernir como de yo no quiero esto, yo no decido esto, con amor, bye, también. Y elegir tus batallas, justamente vas a empezar a saber elegirlas, o sea, va a llegar un punto en que ya van a ser mínimas, honestamente, como de que vas a darte cuenta que si llegas a enfrentarte con alguien es porque hay un propósito mayor detrás de ello. Y eso lo vas a descubrir, o sea, si tú ya estás así neta bien vivo, en ese mismo momento que te esté pasando te vas a dar cuenta para qué, cuál es el propósito mayor de que te esté pasando eso. O a lo mejor en ese ratito no lo veas, pero luego rápido te vas a dar cuenta ya después de la situación. Y les digo, o sea, cada vez va a ser más mínimo. Inclusive si te pasa así como de repente, decir como de, eh, no quiero sobrellevar esta situación que tú estés gritando o malhumorado. Ahí si quieres otro día lo hablamos, lo que tú quieras, whatever. Y así. Entonces. Y eso, ya vas a empezar a saber elegir tus batallas. Ya es como de que si llegas a hacer algo, pues tú te vas a dar cuenta si quieres seguir adelante con ello y cuál es el propósito mayor que eso va a conllevar. Y... Ay, sentí que hablé bien rápido. Es que el otro video me tardé más. Bueno, y también justamente aquí es donde entro yo a darles ejemplos de cada uno de estos. Un ejemplo de esto es una prueba del huracán que trato de pensar. No se me viene ninguno a la cabeza que tú digas así, que pueda darlo muy específico, pero varias pruebas que llegué a tener, o sea, como que me entraban así, o sea, neta me llegaban hasta el alma y tardé años, literal, o sea, como me sucedieron en la etapa del huracán, fue de como que ahí duraron años, güey, o sea, ya tanto, y yo siento que eso es algo que nos pasa a todas las personas, ¿no? Cuando todavía estamos en esa etapa. Como que son dolores o cuestiones muy fuertes y te duran años, ahí se quedó el rencor o el miedo o la incertidumbre y ahí se quedan y se quedan por años y uno naturalmente, más que inevitablemente, yo siento que naturalmente como estás viviendo de esa forma y en esa etapa, vives muy a la defensiva, vives muy volátil, muy inestable. Y aunque haya personas a tu alrededor así como de que estén más tranquilos o que como que inclusive traten de ayudarte, como que tú no sabes sobrellevar eso y le haces más problemas a esas personas. Y lo digo porque yo sé que en su momento pudo haber o sea, bueno, ya me trabé. Y eso, ¿no? Hasta terminas haciéndoles más problemas o peso a otras personas. Y eso lo digo porque eso lo puedo ver en una persona en la actualidad. Esta persona está en la etapa del huracán y es como que esta persona está muy inestable con las decisiones que toma y las cosas que le están pasando. Entonces, como de que le pasa a esta persona y le pasó conmigo, ¿no? De que pidió ayuda y yo se la di, ¿no? Como de, no, pues sí, sí está bien, va. Y luego ahí como que nada más me dejó flotando y, o sea, yo todavía me tengo que acercar a esta persona y le dije, oye, ¿qué onda, no? Y me dice, no, ya nada, ya me arreglé. Y yo, bueno, pues está bien, va.
Y ahí fue incómodo para mí porque pues esta persona ni siquiera se tomó el tiempo de decirme, sabes que ya no, o sea, yo hasta la tuve que buscar porque yo tenía que darle respuesta a alguien más. Y dije, bueno, va, bye, solté. Y luego también llegó otro momento y en tiempos como muy desfasados y no congruentes, me volvió a pedir ayuda. Entonces yo le dije, ¿de qué va? Porque yo sabía que esta persona estaba en un punto muy vulnerable, pues ahí algo le pasó, ¿no? Y dije, va, no pasa nada, te ayudo. Y ya, todo normal. Entonces le voy comentando días después sobre las pautas de la ayuda que le di, oye, pues esto. Y luego esta persona se puso a la defensiva, me dijo de que no, yo no lo veo así. Y yo sí le dije, yo fui bastante directa, clara y concisa. Y le dije, mira, yo te ayudé desde la empatía porque pensé en tu situación, me puse en tu lugar, entonces que tú te pongas de esta manera como que no me parece como muy estable que digamos. Entonces, si necesitamos de un tercero, con todo el gusto, así lo que te estoy diciendo en este momento, también lo digo con la tercera persona. Yo muy congruente, muy decidida y muy concisa. Entonces, de esa situación aprendí, bueno, por lo pronto se arregló, ¿no? Y pues ya fue como de que, pues ya nomás lo dejamos entre esta persona involucrada y yo, y pues ya así quedó, al último. Pero es lo que me di cuenta, cuando tú estás en la etapa del huracán hasta, o sea, como que le traes inestabilidad también hacia los demás, inclusive los que te quieran ayudar o la gente a tu alrededor, como no sé, familiares y demás. Y fue como de que dije, güey, hay que, uno desde fuera, que tú estás desde otro ámbito y desde otra perspectiva y en otra etapa, a mí me dejó el aprendizaje de cómo yo sobrellevar cuando me pasen situaciones así, ¿no? Les digo, pues ya, todo tranqui, pero sí fue de que me dejó pensando y también pensando que todos cuando estamos en esa etapa nos ponemos en ese plano de que nos sentimos como muy a la defensiva, muy volátiles, de que inclusive cuando nos ayudan es como de que aún así le rasgamos el brazo a la persona que nos ayuda, ¿no? Muy, muy interesante cuando estamos en esa etapa. Y por ejemplo, en la etapa del proceso, sí tengo un ejemplo que me gustaría mostrarles. Cuando yo estaba en la etapa del proceso, o sea, me pasó una situación con una persona. No era un vínculo directo, era una persona externa. Y esta persona tenía el historial de tratar mal a varias personas y nunca recibió como una lección sobre ello, de que sus acciones tienen consecuencias. Entonces, yo creo que la vida decidió ponerme a mí en su camino para que aprenda lo que es las consecuencias de nuestras acciones y que no podemos ir sobre la vida tratando mal a tanta gente sin ninguna consecuencia. Entonces, pues ya no, nos cruzamos, nuestros caminos se cruzan. Esta persona sí fue bastante grosera. Después descubrí que muchas cosas las hizo a conciencia. Pues todo, más bien todo lo hizo a conciencia, honestamente, porque ella estaba acostumbrada a tener un poder sobre los demás. Entonces yo llegué a un punto en el que dije, yo estaba en la prueba del proceso, ¿no? Porque yo venía de ser una persona con mucha energía, con mucho ímpetu, con mucha pasión sobre la vida. Entonces pasan cosas y entonces yo en mi etapa de sanación a todos nos pasa, cuando ya empiezas tu etapa de sanación estás en un punto vulnerable, porque apenas estás volviendo a poner tus bases de nuevo, a volver a construirte y todo este rollo. Entonces esta persona, la prueba con esta persona fue para yo volver a ser una persona valiente, yo volver a ser una persona directa, concisa y congruente. Entonces llegué a un punto en que ya no pude tolerar más las actitudes de esta persona. Entonces, fue de que había un tercero y esta persona, pues ya no, de que no, es que yo siento que tú esto y esto. Entonces yo dije, dejémonos de cosas, ¿no? Vayamos directo al grano. Yo le dije, mira, con gusto podemos hablar mañana mismo a primera hora y pues ya empezar a aclarar todas estas cosas, ¿no? Entonces esta persona se quedó así, ¿no? ¿Por qué? Porque esta persona en su ambiente,
está acostumbrada como a las cosas como debajo del agua, como que tener mañas y ser como muy tranza, como ser muy así, como muy, como eso, como con mucha incongruencia, ¿no? Entonces yo dije, basta ya. Yo cuando me enfrenté a esta persona, lo hicimos en un lugar donde nada más estamos esta persona y yo. Y yo venía con mi intención de todo esto era para que se terminara esa situación porque esta situación era una situación muy pesada que no solo nos conllevaba a la persona involucrada a mí y a mí, sino que también involucraba a otras personas y como que esta persona no se daba cuenta el daño que provocaba o el impacto que daba a los demás con tal de crearme daño a mí. Y también, o sea, éramos varias personas involucradas en un aspecto no de vínculos directos. Entonces, esta persona no se daba cuenta de todo lo que estaba provocando. Entonces fue de que mi única intención era poder terminar con esto y pues, o sea, éramos personas como, bueno, voy a decirlo, estábamos en un ambiente de trabajo, entonces era como de que tenemos que seguir trabajando, a la par. Entonces mi intención era de que ya, o sea, de que ya la neta todos estuviéramos más tranquilos, de ya no tener esta situación pesada, o sea, la verdad toda mi intención fue desde ahí. Entonces, o sea, literal a primera hora en cuanto la vi, a esta persona dije, tenemos que hablar. Entonces, pues yo sobrellevé la situación de manera muy respetuosa, de manera muy clara, de manera directa. Y le dije a esta persona, no, pues, ¿cuáles son tus situaciones? No, pues esto y esto y esto. Dije, muy bien, tocamos todos esos temas. Y yo le dije, miren, de mi parte ha sido esto. Esto yo fui muy clara y concisa, casi casi hasta le doy fechas de cuándo pasó cada cosa, porque lo que yo me he dado cuenta es de que las personas cuando están en la etapa del abusador o realmente son abusadores como tal, ellos mismos se hacen luz de gas para no cargar con la responsabilidad de sus acciones. De que a esta persona así como de que se quedaba de que no, yo nunca hice eso. Y yo le dije, no te preocupes, yo te ayudo a recordar, fue en este momento, fue tal día, pasó las cosas exactamente así. Y como que estos abusadores para poder protegerse y para poder seguir en su papel de víctima, la cual no tienen, eso, como que dicen, güey, no. Y pues ya, o sea, le aclaré y todo. Y ya como de que ya empezó a agarrar la onda. Ay, espérenme. Ya volví, me pasó algo bien gracioso. Vi un poquito de mi video anterior, bueno, de la otra parte de este video. Y, bueno, eso pasó. ¿Y qué más pasó? Y ya después como que ya se acordó la persona. Y pues ya me pidió disculpas, que no sé qué. Y también lo que esta persona tenía muy curioso es si a sentir esa persona como que tenía también un toque de psicopatía. También esta persona estaba acostumbrada a que las personas que ella les hacía cosas amistaran con ella. Y como que yo era ¿cómo se dirá? El villano, porque yo no amistaba con esa persona a pesar de lo que me hacía. Esta persona sí lo veía en su mente y yo así como de, ¿qué? Y de hecho yo le dije, así tal cual se lo dije, es que para mí no es congruente, o sea, que yo hable contigo cuando tú me has hecho todas estas cosas, o sea, eso no es congruente, al menos en mi realidad le dije eso no es congruente y obvio, o sea, si alguien me está haciendo cosas con toda la intención, pues no me voy a acercarme a ti ni nada por el estilo. Y esta persona se quedó así como de que nunca lo había visto de esa manera. Y de hecho, para este momento que esta persona y yo hablamos, esta persona ya le había hecho algo muy fuerte a una persona que de hecho entre ellas entre estas personas se consideraban en amistad y yo me quedé así de que si esa persona decidió como seguir como si nada pasó entre ustedes, pues eso es asunto de ustedes y su realidad, pero en mi realidad no, eso no es sano para mí, no es congruente. Entonces como que sí se le iluminó ahí como que algo. Y ya, pues al final de cuentas yo también me di cuenta que en ese momento los papeles energéticamente se cambiaron, porque como esa metáfora de que ahora el balón estaba en mi cancha, ¿saben? Creo que así se dice esa frase.
Pero yo, a pesar de ello, pues yo actué normal y actué de manera bastante congruente. Y le dije, bueno, como inevitablemente les digo, o sea, fue en una situación de trabajo, entonces esta persona y yo íbamos a tener que seguir en contacto por lo del trabajo. Entonces yo le dije, mira, pues ya dejemos las cosas hasta aquí y sigamos con un contacto cordial, cordial, educado nada más, o sea, ni amistad ni nada, cordial y pues cada quien por su lado, ¿no? Pero pues ya, para llevar las cosas. Entonces pues así quedó. Y eso también siento que eso es algo muy, muy importante de hablar, de que cuando las personas no están alquimizadas, toda discusión es una lucha de poder. Es una lucha de poder porque uno se vuelve la víctima y el otro se vuelve el abusador. Cuando pues tú ya no eres esa persona, cuando tú no eres esa persona, pues yo sabía que energéticamente lo pude sentir, que yo tenía ya un poder sobre esta persona después de enfrentarla y hacer justicia. Pero pues yo no hice nada con respecto a ello. Yo seguí tomando mi distancia, yo haciendo mis cosas, pero eso también pasa normalmente con la mayoría de la gente y la mayoría de las discusiones. Entonces, para que tengan cuidado con eso y ustedes también tomen conciencia, o sea, si ya enfrentaron a una persona y ya hicieron lo que tuvieron que hacer y después de eso ustedes quieren abusar del abusador, ustedes también son abusadores. Eso recuérdenlo bien. Y pues bueno, eso terminó ya así con esa persona. Para mí fue muy importante esa prueba y como les digo, me ayudó a asentar mi valentía, mi responsabilidad, mi congruencia y pues ser firme también conmigo misma y mis valores. Después de eso, ¿qué sigue? Ah, y ya en la etapa del alquimista, cuando ya uno pues ya empezó a saber transmutar y alquimizar y todo esto, me pasó una situación que para mí fue sorpresiva y que no esperaba, con vínculos directos. Y tú puedes notar ciertos rasgos ocultos de una persona en base a mi experiencia en tres situaciones. Cuando se trata de dinero, cuando hay un problema y cuando pasa algo de sorpresa. Entonces, pues les digo, fue algo que me pasó a mí de sorpresa. No lo esperaba, fue con vínculos directos. Y pues se suscitó, ¿no? Una situación donde pues hablamos y demás. Y no quiero, o sea, quiero hablar de esta situación nada más sobre mi propio proceso y no sobre estas personas. Mi proceso fue de que no lo vi en en ese momento, o sea, no se crean, en ese momento lo tuve bien claro, lo sentí, como de que, como que yo sentí que esa situación fue una prueba para fue mi prueba para ver, ¿realmente eres un alquimista? ¿Realmente eres quien dices que eres? O sea, yo lo sentí así en ese momento, no en ese momento, más bien tuve esa claridad después de eso, pero en ese momento yo sabía que era una prueba, no sabía de qué o con qué finalidad, pero sí sabía que era una prueba. Entonces, pues ya no, yo estaba ahí y me sentí después de esa situación, me sentí muy orgullosa de mí porque la manera en cómo abordé yo la situación fue desde el escuchar y estar atenta sobre eso, ser muy atenta, escuchar, ceder y así, más allá de cómo fue la resolución de la situación, me sentí muy orgullosa de mí, como una situación que sucedió de manera sorpresiva para mí me demostró que realmente estaba yo poniendo en práctica lo que estaba aprendiendo hasta ese momento. Me sentí muy orgullosa de cómo fue, de cómo lo traté de sobrellevar. Me sentí muy orgullosa después. En otro momento yo con estas personas fui muy agradecida, yo siempre les agradecí. Yo siempre hice como recé por estas personas. Les agradecí en su momento, todo el tiempo, pues por el vínculo y cosas así. Entonces, la verdad después, y también aprendí muchísimo, muchísimo de esos vínculos y de esa situación para el futuro y con mis relaciones. Entonces, la verdad después me sentí muy en paz. Fue como inevitablemente algo que sí fue como de wow, ¿no? Pero después me sentí muy bien, me sentí muy en paz, aprendí mucho, entendí muchas cosas y pues no me quedó más que estar agradecida con estas personas, con la situación misma, con el vínculo como tal.
tal. Y me sentí muy bien conmigo misma, como les dije, porque en otro momento cuando las cosas estaban bien, yo les agradecí, yo rezaba por estas personas, yo me sentía muy agradecida, siempre les traté de mostrar constantemente lo que yo las apreciaba y así. Entonces, pues bueno, lo que sucede, sucede. Y esto me sentí muy feliz después de que al final de cuentas se me presentó una situación de sorpresa y que a pesar de que sucedió de sorpresa yo pudiera mantener esa elocuencia, ¿saben? De cierta manera. Y eso, esa fue para mí una prueba que viví como ya como en la esfera del alquimista. Y pues eso. ¿Y qué más? Bueno, creo que eso era todo, terminar con mis ejemplos vivos. Y pues eso, y decirles de que ustedes se cuestionen en qué etapa están, si están en la esfera del huracán, si están en la esfera del proceso, si están ya en la esfera del alquimista, y que también ustedes cuenten su lado de la historia, cómo ha sido para ustedes, cuáles han sido sus procesos, cómo los están viviendo, cómo les gustaría poder enfrentar estas etapas. Y pues bueno, creo que eso sería todo. Realmente creí que iba a decir más si soy honesta. Y pues eso, nada más estos, al menos los aprendizajes, los análisis y las teorías que yo he llegado en base a mi propia experiencia. Y espero que esto les ayude a que ustedes puedan resolver sus situaciones de una mejor manera y hacerlo, como les digo, con mucha claridad. Hacerlo de que, les digo, como en algún punto, cuando tú ya seas el alquimista, uno ya se da cuenta. No puedes hacerte el ingenuo cuando ya eres el alquimista o el maestro. No puedes hacerte el ingenuo, tú ya sabes que tienes una influencia sobre los demás o un poder sobre los demás y es el reconocerlo, o en ciertas situaciones nada más, es el reconocerlo y simplemente ser tú y hacer lo que haces y no sacar provecho de ello, porque al final de cuentas tú terminas manchando tu propio progreso y terminas manchando lo que dices ser. Entonces, pues bueno, eso sería todo de mi parte. Con muchísimo amor, gente. Ustedes también cuéntenme cómo han sido para ustedes las lecciones de vida y cómo les gustaría sobrellevarlas. Ya, obviamente, hacerlo con más amor, con más claridad, con más congruencia y con más calma. Y van a ver que su vida se empieza a llenar de menos, cada vez menos de situaciones pues complejas como lo fue en un pasado, ¿no? Pues eso sería todo. Fui Alía en mi canal de Cosmovisión de Alía. Que tengan bonito día.